A ver, si pensamos en Dante Alighieri, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguro que los círculos del infierno, su viaje épico en la Divina Comedia, ¿no? Pero, ¿qué tal si les digo que en medio de su exilio y frustradísimo por el caos político que lo rodeaba, Dante escribió una obra de filosofía política, una súper audaz? Vamos a explorar esta faceta menos conocida, pero fascinante del gran poeta. Y miren, con estas palabras, de entrada, Dante nos dice, oigan, esto no es un simple ejercicio académico. Para nada. Él de verdad sentía que tenía una misión, casi un deber sagrado, el de proponer una solución real a las guerras y a esa división que estaban literalmente destrozando la Italia del siglo XIV. Y su solución, créanme, es radical. Desde el principio, nos pone sobre la mesa el concepto clave, la monarquía temporal, o como él lo llama, el imperio. Pero ojo, que no nos confunda el nombre. No está hablando de un rey cualquiera, ¿eh? Se refiere a algo mucho más grande, un gobierno universal, un solo poder que esté por encima de todos los demás reinos y ciudades. Así de ambicioso. Entonces, para entender bien su propuesta, lo que vamos a hacer es seguir el mismo camino que él nos trazó. Primero, vamos a explorar por qué creía que esta monarquía era tan necesaria para el mundo. Luego, nos meteremos a ver quién, según él, tenía el derecho de ejercer ese poder. Y para cerrar, la pregunta del millón. ¿De dónde venía realmente toda esa autoridad? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el argumento de Dante no empieza con política ni con ejércitos o leyes. No, empieza con una pregunta mucho, mucho más profunda. Una sobre el propósito de nuestra existencia. Él nos lanza una idea que, la verdad, te deja pensando. A ver, una persona tiene un propósito, ¿cierto? Una familia también. Una ciudad, por supuesto. Entonces, ¿acaso la humanidad entera, como un gran conjunto, no debería tener también un propósito colectivo? Y para Dante, la respuesta es clarísima. Lo que nos hace únicos, lo que de verdad nos distingue, es nuestra capacidad de pensar, lo que él llamaba nuestro entendimiento posible. Así que, lógicamente, el objetivo final de toda la humanidad es, pues, desarrollar esa capacidad al máximo. Todos juntos, de forma colectiva. Y aquí, atención porque este es el punto clave de todo. Él argumenta que es imposible que la humanidad alcance esa plenitud intelectual si vivimos en medio del conflicto. Piénsenlo, así como una persona necesita calma para poder estudiar y reflexionar, toda la humanidad necesita paz para poder prosperar. O sea, para Dante, la paz no es nada más algo bonito o deseable, es la condición número uno, la indispensable, para cumplir nuestro propósito como especie. Ok, perfecto. Si la paz es la meta, la gran pregunta es, ¿cómo la logramos? Bueno, pues Dante construye su argumento con una lógica que es de verdad implacable. Va escalando paso a pasito, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Fíjense en esta lógica que es de una simpleza brutal. Él observa y dice, a ver, en una casa se necesita una cabeza de familia para que funcione. En una aldea, un líder para que coordine a todos. En una ciudad, un gobierno para mantener el orden. En un reino, pues un rey para que haya unidad. La conclusión lógica. Por lo tanto, toda la humanidad necesita un solo monarca. Si funciona para las partes, tiene que funcionar para el todo, ¿no creen? Y para reforzarlo, hasta cita las Escrituras. Él estaba convencido de que tener muchos gobernantes, muchos príncipes, era básicamente una receta para el caos. ¿Por qué? Porque eso solo lleva pleitos y divisiones. La única manera de garantizar la justicia y la armonía que se necesitan para la paz es con un monarca universal, un juez supremo que esté por encima de todos. Muy bien, a ver, digamos que le compramos la idea. Aceptamos que se necesita un gobernante mundial. La pregunta que salta de inmediato es, ¿y quién? ¿Quién podría tener el derecho de tomar ese papel? Bueno, para Dante la respuesta no era algo que se pudiera debatir, era algo que ya estaba escrito en la historia, dictado por la mismísima providencia divina. Él estaba totalmente convencido de que Dios ya había elegido a un pueblo para esta tarea, que era monumental, el pueblo romano. Para Dante, el ascenso y el dominio del Imperio Romano no fue ninguna casualidad, ningún accidente de la historia, no señor. Fue la manifestación clarísima de la voluntad de Dios. Y en el segundo libro de su obra, Dante se convierte prácticamente en un abogado, presentando su caso. Y sus pruebas son estas. Primero, dice que los romanos eran el pueblo más noble, nada menos que descendientes del héroe Eneas. Segundo, que su ascenso estuvo ayudado por milagros, por intervenciones divinas. Tercero, que sus grandes héroes, gente como Cincinato o Catón, lo sacrificaron todo por el bien común. Y el argumento de oro, el cierre maestro. El propio Cristo legitimó su autoridad al elegir nacer bajo un censo romano y morir bajo la sentencia de un juez romano. Imagínense ese argumento.
Y con esto llegamos al clímax de la obra, a la parte más controversial, la relación entre el poder del emperador y el poder del papa. Este era, sin lugar a dudas, el debate más caliente, el tema que todos discutían en su época. A ver, la postura oficial de la Iglesia en ese entonces se conocía como la alegoría de los dos luminares. Imagínenselo así. Decían que el Papa era el Sol, o sea, la fuente de toda luz y autoridad, y el emperador era la Luna, que no tiene luz propia, sino que nomás refleja la del Sol. ¿Se entiende? Bueno, pues Dante escucha esto y dice, momento, rechaza esa idea por completo. Su contraargumento es revolucionario para la época. No hay un sol y una luna, hay dos soles. El Papa es un sol y el emperador es otro. Ambos poderes, el espiritual y el terrenal, reciben su luz, su autoridad directamente de Dios. Y esta idea, esta de dos autoridades paralelas que vienen directamente de Dios, es el corazón de su argumento final. Aquí es donde de verdad se juega el todo por el todo. De nuevo, Dante echa mano de las Escrituras para reforzar su punto, citando las propias palabras de Cristo. Al decir, mi reino no es de este mundo, Cristo mismo trazó una línea, separó lo espiritual de lo terrenal. Por lo tanto, razona Dante, la Iglesia debería seguir el ejemplo de su fundador y no meterse a buscar el poder en la tierra. Así que aquí está la conclusión, el punto al que quería llegar. La autoridad del emperador no es un poder que le presta o le delega a la Iglesia. No es algo de segunda mano, ni está por debajo de nadie. Viene directamente de Dios y viene con un propósito muy específico, guiar a la humanidad para que alcance la felicidad aquí en la tierra. La felicidad temporal, como él la llamaba. Entonces, si juntamos todas las piezas, lo que Dante nos deja es una visión de perfecto equilibrio y armonía. Un sistema que, según él, fue diseñado por la mismísima providencia para guiar a la humanidad en sus dos grandes facetas. Es una idea muy clara. La humanidad tiene dos destinos. Por un lado, la felicidad aquí en la tierra, y por otro lado, la vida eterna en el cielo. Y para llegar a esos dos destinos, se necesitan dos guías distintos. El Papa, que con la revelación divina nos lleva hacia la vida eterna, y el emperador, que usando la filosofía y la razón, nos guía hacia la paz en este mundo. Pero, y esto es muy importante, Dante no está proponiendo una rivalidad entre ellos, ¿eh? Su conclusión es mucho más sutil, más elegante. Dice que, aunque sus poderes son independientes, el emperador debe mostrarle al Papa la misma reverencia que un hijo le muestra a su padre. Ojo, no es que le esté cediendo poder, es un gesto de respeto, un reconocimiento a su guía espiritual. Y todo esto nos deja con una pregunta que, la verdad, es fascinante. Claro, las ideas de Dante tienen ya 700 años. Pero si vemos los problemas globales que tenemos hoy, cambio climático, pandemias, conflictos entre naciones, ¿no les parece que su llamado a una autoridad mundial, a una sola, para garantizar la paz, resuena de una forma increíblemente actual? Es para pensarlo, ¿no?